La furia al volante se ha convertido en uno de los fenómenos más inquietantes de la vida moderna en las carreteras de Estados Unidos. Lo que inicia como una discusión banal por un carril, una señal o una maniobra mal interpretada, en cuestión de segundos puede escalar hasta episodios de violencia extrema con consecuencias irreversibles. Hoy, reconstruimos algunos de los casos más estremecedores, donde la intolerancia, la impulsividad y el acceso a armamento confluyeron de la peor manera posible. El caso de Marcus Aeris marcó profundamente a California y encendió nuevamente las alarmas sobre los límites de la agresividad en el tránsito. Todo ocurrió en una autopista, en plena rutina matinal. Joanna Clune conducía su vehículo rumbo al jardín de infantes, llevando consigo a su hijo Aiden Laos, de apenas 6 años. El trayecto era corto y cotidiano, sin indicios de que terminaría convertido en una tragedia nacional. En el carril compartido, el vehículo conducido por Win Lee, pareja de Marcus Aeris, se incorporó delante del automóvil de Clune. El movimiento no fue excepcional, pero generó molestia. Lee realizó un gesto con la mano que ella interpretó como una señal de paz. Sin embargo, Clune percibió aquella acción como una burla sarcástica. El ambiente ya estaba cargado de tensión. Minutos después, al reducir la velocidad, Clune notó que el vehículo de la pareja se mantenía paralelo al suyo. Desde la ventana, volvió a observar el mismo gesto. La incomodidad se transformó en enojo. Más adelante, al adelantar a la pareja, Clune reaccionó levantando el dedo medio, una acción que terminó siendo el detonante de una secuencia devastadora. Win Lee se colocó inmediatamente detrás del automóvil de Clune. En el asiento del acompañante, Marcus Aeris tomó una decisión que cambiaría la vida de muchas personas para siempre. Según quedó acreditado en el proceso judicial, manipuló su pistola semiautomática, verificó la recámara y, con la ventanilla baja, realizó un único disparo. El proyectil impactó en Aiden. El niño fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde falleció menos de 1 hora después. Mientras tanto, Aeris y Lee huyeron del lugar. En los días siguientes, al confirmarse la pérdida del menor, ambos ocultaron su vehículo Volkswagen en el garaje de un familiar, intentando borrar cualquier rastro. Semanas después, la policía logró ubicarlos y detenerlos a las afueras de su apartamento. Durante el juicio, la fiscalía fue contundente. Sostuvo que no se trataba de un episodio impulsivo propio de la furia al volante, sino de una conducta marcada por un desprecio absoluto hacia la vida humana. Las pruebas presentadas incluyeron peritajes balísticos, registros de tráfico y el propio testimonio del acusado, quien describió con frialdad cómo cambió el arma de mano y efectuó el disparo. La defensa, en cambio, intentó construir la narrativa de un acto irreflexivo, producto de un instante de ira, sin intención de causar un desenlace fatal. Argumentaron que Aeris no dimensionó las consecuencias de sus actos en ese momento y que no existía malicia previa. El jurado, tras deliberar, emitió un veredicto unánime. Marcus Aeris fue declarado culpable de causar la pérdida de una vida en segundo grado. Antes de la sentencia, se dirigió a Joanna Clune con palabras de arrepentimiento, lamentando haberle arrebatado a su hijo. El juez lo condenó a una pena que oscila entre 4 décadas de reclusión y confinamiento de por vida. Win Lee, por su parte, se declaró culpable como cómplice y recibió una pena menor, que incluyó arresto domiciliario y posterior liberación por tiempo ya cumplido. Otro caso que estremeció a la opinión pública ocurrió en Colorado y tuvo como protagonista a Jeremy Webster. La escena comenzó con un gesto responsable. Megan Bigelow conducía con sus 3 hijos rumbo a una cita odontológica cuando intentó detenerse para permitir el paso de un vehículo de emergencia. Esa maniobra desató la ira de Webster, quien consideró que ella había invadido su carril. Lejos de continuar su camino, Webster decidió seguirla.
Los gritos y reclamos no cesaron hasta que ambos vehículos llegaron al estacionamiento del consultorio dental. Allí, la situación escaló rápidamente. Webster descendió de su automóvil, continuó increpando a Bigelow y ante la mirada aterrada de los niños, extrajo un arma. Bigelow alcanzó a advertir a sus hijos que corrieran al notar el peligro inminente. Instantes después, se escucharon detonaciones. Ella cayó al suelo tras recibir impactos y posteriormente Webster dirigió los disparos hacia los menores. Uno resultó gravemente herido, otro logró escapar, pero el mayor, Vaughn, de 13 años, perdió la vida en el lugar. Tras el ataque, Webster huyó. Sin embargo, la rápida acción policial permitió rastrear su matrícula mediante cámaras de vigilancia cercanas. Fue detenido ese mismo día, poniendo fin a una intensa búsqueda. En el juicio, la defensa sostuvo que Webster atravesaba un episodio psicótico severo. Alegaron que padecía un trastorno del estado de ánimo diagnosticado desde temprana edad, que había evolucionado hacia una condición bipolar de tipo esquizoafectivo, afectando su capacidad de controlar sus actos. La fiscalía desmontó esa versión, señalando la conducta deliberada del acusado. Subrayaron que siguió a la familia, se estacionó estratégicamente detrás de ellos y efectuó disparos a corta distancia, lo que evidenciaba plena conciencia de sus acciones. Para los fiscales, el argumento de incapacidad mental era un intento desesperado por eludir responsabilidades. Durante la audiencia de sentencia, Megan Bigelow se dirigió directamente al responsable de la pérdida de su hijo. Con voz quebrada, relató cómo cada graduación, cada logro de los compañeros de Vaughn, se transformaba en un recordatorio permanente de la ausencia que marcó su vida para siempre. El jurado declaró a Jeremy Webster culpable de intento de causar la pérdida de la vida en primer grado y de otros cargos asociados. El juez lo condenó a confinamiento de por vida sin posibilidad de liberación condicional. Webster permaneció inexpresivo mientras se leía la sentencia, cerrando así uno de los episodios más dolorosos registrados en el contexto de la violencia vial. El caso de Tyrese Harris se desarrolló en New Hampshire y comenzó como tantos otros conflictos viales. Una maniobra brusca y un intercambio de gestos. Harris circulaba por la vía cuando, según la investigación, se cruzó delante de la camioneta conducida por Jamal Cardico, un hombre de 45 años. Cardico reaccionó tocando la bocina, una señal habitual en el tránsito, pero Harris respondió de manera provocadora, arrojando una botella de limpiador de vidrios contra el vehículo. La tensión no se disipó. Testigos relataron que Harris realizaba movimientos de avance y frenado, como si intentara intimidar al otro conductor. Finalmente, Cardico detuvo su camioneta y descendió del vehículo. Se acercó al automóvil de Harris y, en un acto impulsivo, le escupió en el rostro. Lo que ocurrió después fue inmediato y devastador. En cuestión de segundos, Harris extrajo un arma y realizó un disparo a muy corta distancia. Cardico cayó frente a su camioneta, mientras dentro del vehículo permanecían su hijo y su sobrino, quienes presenciaron la escena sin poder reaccionar. La situación dejó una marca imborrable en ambos jóvenes, convertidos en testigos directos de la pérdida de su familiar. Durante el proceso judicial, la defensa de Harris sostuvo que actuó en defensa propia. Alegaron que se sintió amenazado y temió por su seguridad y la de su prometida, quien se encontraba embarazada y viajaba con él en ese momento. Según esa versión, el acercamiento de Cardico fue interpretado como un peligro inminente. La fiscalía, en cambio, presentó pruebas que indicaban una escalada previa de provocaciones por parte de Harris. Subrayaron que fue él quien inició el conflicto con maniobras intimidatorias y que la respuesta final resultó completamente desproporcionada. Antes de la sentencia,
Harris se dirigió a la familia de la víctima con palabras de arrepentimiento. Afirmó que no había pasado un solo día sin pensar en lo ocurrido y expresó su deseo de poder revertir el tiempo. Sin embargo, para los familiares de Cardicó, ninguna disculpa podía compensar la ausencia permanente. La hija de la víctima tomó la palabra ante el tribunal y relató cómo, al crecer, siempre había imaginado a su padre presente en cada etapa importante de su vida. Explicó que, desde ese día, cada mañana se despierta con la certeza de una pérdida que la acompañará para siempre. El jurado declaró a Tyrese Harris culpable de todos los cargos presentados. El juez dictó una condena que oscila entre 25 años de reclusión y confinamiento de por vida. Harris permaneció inmóvil, con la mirada baja, mientras se leía la sentencia. El último caso de este informe ocurrió en Belmont y tuvo como protagonista a Dean Capsales. El incidente se originó por una discusión relacionada con una señal de giro. Capsales y Henry Tapia intercambiaron gestos de enojo mientras conducían, hasta que ambos detuvieron sus vehículos y comenzaron una confrontación verbal en plena vía. Según la reconstrucción de los hechos, la discusión se prolongó varios minutos. Tapia finalmente decidió regresar a su automóvil, dando señales de querer poner fin al altercado. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Capsales gritó una expresión ofensiva de carácter racial, lo persiguió y lo arrastró cierta distancia con su vehículo antes de abandonar el lugar. Testigos escucharon a Tapia quejarse de un fuerte dolor y dificultad para respirar. Fue trasladado a un centro médico, donde falleció horas más tarde. Capsales se entregó a las autoridades aproximadamente 30 minutos después del incidente. Durante el juicio, la defensa intentó sostener que se trató de un accidente, producto de una reacción confusa y no intencional. Sin embargo, una grabación captada por una cámara de timbre instalada cerca del lugar resultó determinante. El audio registró parte de la discusión y permitió escuchar claramente cómo el acusado utilizaba términos despectivos contra la víctima, contradiciendo la versión de un hecho fortuito. El jurado evaluó las pruebas y declaró a Capsales culpable de varios cargos, entre ellos la responsabilidad por la pérdida de una vida en segundo grado. Antes de la sentencia, el acusado pidió disculpas públicas por el lenguaje empleado, calificándolo de vergonzoso e injustificable. El juez, al pronunciarse, remarcó que ambos involucrados eran adultos y que la situación pudo haberse manejado de otra manera. Señaló que la incapacidad para controlar el enojo fue un factor clave en el desenlace. Finalmente, dictó una condena de confinamiento de por vida, con posibilidad de revisión después de 15 años. Capsales no mostró reacción visible al escuchar la sentencia. Posteriormente, su prometida declaró ante la prensa que él había sido amenazado y negó que hubiera utilizado expresiones raciales, insistiendo en que la versión presentada por la fiscalía no reflejaba lo ocurrido. No obstante, el veredicto ya estaba sellado. Estos casos, analizados de forma conjunta, permiten observar un patrón inquietante. En todos ellos, la combinación de impulsividad, confrontación verbal y acceso inmediato a armas transformó conflictos triviales en tragedias de gran impacto social. Las consecuencias no se limitan a quienes estuvieron directamente involucrados. Se extienden a familias, comunidades y generaciones enteras marcadas por la ausencia y el trauma. La furia al volante no es un fenómeno aislado ni imprevisible. Los expertos coinciden en que la gestión emocional, la tolerancia y la responsabilidad individual juegan un papel fundamental para evitar que situaciones cotidianas escalen de manera irreversible.
Cada uno de estos episodios deja una lección clara sobre el costo humano de perder el control en segundos decisivos. Si este reportaje te resultó informativo y necesario, apóyalo con un like. Suscríbete para acceder a más investigaciones de este tipo y deja tu comentario para seguir analizando juntos estas historias que invitan a la reflexión.